Vamos a hablar de la descomposición de fuerzas. Igual que hablamos el otro día de la composición de fuerzas, de cómo podíamos coger y a partir de dos fuerzas sacar la fuerza equivalente, que es la suma de esas dos. Es decir, esto que hicimos aquí, teníamos dos fuerzas, F1 y F2, y podíamos calcular la resultante, que era la suma de F1 más F2. Hacíamos el paralelogramo y nos salía la fuerza resultante. Cuando estas dos fuerzas eran perpendiculares, como aquí, pues la fuerza resultante era muy fácil de obtener a través de este sistema, es decir, del teorema de Pitágoras. ¿Vale? Sabiendo el teorema de Pitágoras, podemos hacerlo porque este es un triángulo rectángulo en el que tenemos dos catetos y una hipotenusa. Bueno, pues ahora vamos a hacer la operación contraria. Partimos de esta fuerza y vamos a ver cómo se pueden obtener esta y esta. Eso es lo que llamamos descomposición de fuerzas. Aquí tenemos una fuerza que la queremos descomponer en estos dos ejes perpendiculares, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es buscar sus dos componentes paralelas a los ejes, que estén en los ejes. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero gráficamente. Primera componente, trazamos una línea paralela al eje Y desde el extremo de la fuerza, ¿vale? Entonces el punto de corte con el eje de las X, este punto nos marca dónde va a llegar la componente X de F, de esta fuerza F. Ese componente X la vamos a llamar F de X, F con una X pequeña abajo. ¿De acuerdo? Y de igual modo, el componente Y lo vamos a sacar proyectando el extremo de la fuerza hasta el eje Y, ¿lo veis? Y punto de corte nos marcará dónde llega F de Y, ¿vale? Entonces ya sabemos que F de X más F de Y nos va a dar F. Y el valor de F de X o el valor de F de Y, ¿de qué va a depender? Va a depender de este ángulo, alfa. Cuanto más pequeño sea alfa y más abajo vaya la fuerza, más grande será F de X. Cuanto más alto sea alfa y esté más cerca de los 90 grados, más grande será F de Y. ¿Está claro? Vale, pues vamos a seguir. Vamos a ver... Ay, perdón. Vamos a ver entonces cómo vamos a calcular F de X. Empezamos por F de X y después veremos F de Y. Perdonad. Tenemos aquí la fuerza F, que hace un ángulo alfa con el eje horizontal de abscisas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el dibujo. Proyectamos y dibujamos F de X. Aquí los tenemos. Nos damos cuenta de que esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo en el cual tenemos el valor de F, ¿vale? Tenemos el ángulo alfa, el que nos den, ¿vale? Y nos queda calcular F de X. Para poder hacer estos cálculos, lo vamos a aprovechar de una razón trigonométrica que vosotros ya conocéis, que es el coseno. El coseno de un ángulo alfa es igual al cateto contiguo. Contiguo quiere decir el cateto que esté al lado del ángulo. Aquí hay dos catetos. El cateto contiguo es este y el cateto opuesto es este, que no toca con el ángulo alfa. Este es el cateto opuesto del triángulo, porque alfa está aquí, el ángulo está aquí y el cateto no lo toca. Y este es el cateto contiguo, que es el cateto que toca al ángulo. Y esta es la hipotenusa, ya sabéis, ¿vale? Entonces, coseno de alfa es igual a cateto contiguo partido hipotenusa.
¿vale? Coseno de alfa, el coseno de este ángulo es igual a cateto contiguo, que es este, partido de la hipotenusa. El coseno de alfa, sabiendo el ángulo, lo calculamos con la calculadora. El coseno de 30, pues tiene un valor. El coseno de 40 tiene otro valor, etcétera. ¿Vale? Entonces, coseno de alfa es igual a f de x, que es el cateto contiguo, partido de la hipotenusa, que es f. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, si despejamos, f de x, ¿a qué será igual? A f multiplicado por el coseno de alfa. Este que divide pasa aquí multiplicando. ¿Vale? Luego esto es lo que tenemos que aprender para poder calcular la componente de f de x. F de x, que es el cateto contiguo, ¿verdad? Es igual a la hipotenusa a f por coseno de alfa. Muy bien. ¿Y qué pasa con f de y? Vamos a verlo. Tenemos la fuerza y lo que vamos a hacer es proyectar, y esto sería f de y. Lo proyectamos sobre el eje de las y's, ¿vale? El eje de ordenadas. Entonces, aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Este es alfa, que es el ángulo que nos dan en el problema. Pero resulta que este ángulo es igual a este. ¿Por qué es igual a este? Pues porque esta recta y esta recta son paralelas, ¿vale? Y al cortar dos rectas paralelas nos da lugar a ángulos iguales. Ángulos opuestos iguales, lo veis, ¿verdad? ¿Vale? Luego este ángulo es igual que este. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros sabemos que por trigonometría, que el seno de un ángulo, el seno de alfa, es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Este, f de y. En este triángulo que se ha formado aquí, rectángulo, este es el ángulo recto, ¿verdad? De 90 grados. Pues en este triángulo, f de y es opuesto a alfa. Luego entonces, seno de alfa, que es esto, es igual al cateto opuesto, que es f de y, partido de la hipotenusa, que es f. ¿Lo veis, no? Seno de alfa es igual a f de y partido f. Y si despejamos, f de y, ¿a qué será igual? Pues a f por seno de alfa. Este lo pasamos para aquí multiplicando. Nos queda así. Luego f de y es igual a f por el seno de alfa, que es su cateto opuesto. ¿Queda claro? Y ahora ya podemos ver los dos componentes. F se descompone en dos componentes. F de x, que es igual a f por coseno de alfa, y f de y, que es igual a f por seno de alfa. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a hacer un problema concreto. Vamos a ver cómo sería la descomposición de las dos fuerzas componentes a partir de una sabiendo el ángulo. Entonces tenemos esta fuerza F, que vale 200 newtons. Nos dice aquí, calcula F de x, F de y, sabiendo que F vale 200 newtons y alfa, el ángulo son 60 grados. ¿Vale? Muy importante. A la hora de calcular senos y cosenos con la calculadora, tenemos que tener claro si nuestra calculadora está utilizando grados o está utilizando radianes. ¿Vale? Entonces eso ya lo sabréis por matemáticas, que si digo 60 grados, pues tiene que ser con la calculadora puesta en grados, para poder calcular correctamente el seno y el coseno. Bien, vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es f de x. Primero trazamos la línea paralela al eje de las y, y en el punto de corte con el eje de las x, ahí tiene que llegar f de x. Ya la tenemos aquí. Tenemos un triángulo rectángulo. F es la hipotenusa, alfa es el ángulo que forma con la horizontal, ¿verdad? Y este es el otro cateto. Sabemos que f de x es el cateto contiguo a alfa.
Con lo cual, como es cateto contiguo, el cateto que está al lado, eso significa que tenemos que utilizar el coseno. ¿Vale? Sabemos que f de x es igual a f por coseno de alfa. ¿Vale? Luego entonces f de x es igual a f por el coseno de 60. ¿Vale? Alfa vale 60. Es igual a 200, que es el valor de f, por 0,5, que es el coseno de 60. Coseno de 60, cuando lo metemos en la calculadora, nos da 0,5. Conclusión, 100 newtons. 100 newtons me diría f de x. Y f de y, vamos a dibujarla, trazamos la línea, esto sería f de y, y sabemos que el ángulo, este ángulo, es igual que este, luego es alfa. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, sabemos que f de y es el cateto opuesto a alfa en este triángulo rectángulo. Como es el cateto opuesto, vamos a utilizar el seno. Luego, f de y es igual a f por el seno de alfa. ¿Vale? Es decir, f de y es igual a f por el seno de 60. ¿Vale? 60, que es alfa. Estos son 60 grados, que es lo que nos dice el problema. ¿Vale? Y esto que nos da 200, nos da 200, que es el valor de f, 200, multiplicado por el seno de alfa, que si lo metéis en la calculadora os da 0,87. 200 por 0,87 nos da 173,2 newtons. Esto sería el valor de f de y. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta otra.